que ahora la estamos ocupando. Bien, vamos a leer del versículo número 1 del capítulo número 9. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifieste en él. Me es necesario hacer la obra que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Vamos a hacer una oración mañana. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Mientras hay luz, hay esperanza. En estos versículos que hemos leído, estamos viendo que un poco antes al Señor pues lo habían querido matar los fariseos, y esto se daba por las manifestaciones gloriosas, milagrosas que el Señor siempre llevaba a cabo en favor de los necesitados. Al llegar a este capítulo número 9 y versículo número 1 en adelante, vemos que el Señor, aun cuando estaba siendo perseguido, siendo, eh, diríamos, odiado, Él nunca deja de seguir llevando las bendiciones a los necesitados. Y en este caso, el necesitado acá, el hombre ciego. Acá eso es lo que leíamos, que dice que luego el Señor tiene esta otra oportunidad para bendecir al ciego, y que luego de esto los discípulos, antes bueno, de compadecerse del ciego, leíamos que más bien le preguntan al Señor, le hacen una pregunta muy rara y discreta, como es: ¿quién, quién pecó? Está diciendo, bueno, la raíz de o la causa de este hombre por que haber nacido ciego. La pregunta es si es la causa sus padres, porque eso es lo que leíamos. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta bastante, bastante coacciosa, por el hecho de que no tiene nada que ver con lo que es la misericordia, sino más bien esta pregunta es una pregunta curiosa que no tenía nada que ver con respecto al caso del hombre ciego o el hombre necesitado. La respuesta del Señor es que, bueno, que no es que
él no es que él pecó o que sus padres hayan sido pecadores. De hecho, todos somos pecadores. Responde el Señor a esta pregunta y le dice, ¿es esto para que la gloria de Dios o para que Dios más bien sea manifestado? Acá lo que estamos viendo es que siempre cuando el Señor está llevando a cabo todo lo que es el bendecir, el restaurar, el sanar, el liberar, siempre era realmente para manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios que precisamente se estaba llevando a cabo en su ministerio. En este caso, el Señor dice a continuación, dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto el día dura y la noche viene, cuando nadie puede hacer nada o nadie puede trabajar. En esto lo que vamos a ver es que siempre vamos a ver dos aspectos en esto, hermanos. Vamos a ver, en primer lugar, el aspecto de ese espacio de oportunidad que las personas o los hombres en este mundo, en primer lugar, Dios les concede. Ese primer espacio que vamos a ir viendo es la oportunidad de que hay esa luz o hay esa obra de Dios. En este caso se estaba desarrollando esta obra en el ministerio muy propio del Señor, pero esta obra de Dios, es decir, la obra de restauración, la obra de levantamiento, de sanación, la obra de salvación, se ha extendido desde ese inicio de hace 2000 años hasta esta fecha. La obra de Dios se sigue manifestando. La obra de Dios se sigue viendo. Por ejemplo, si preguntamos en el caso muy propio de nosotros, el caso de cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. En este caso, pudiéramos hablar de esos creyentes que sí hemos tenido esa experiencia maravillosa, ese contacto poderoso de Dios que llegó a nuestra vida, llegó a la hora precisa de nuestra calamidad. En el caso nuestro no podríamos ubicarlo como una ceguera física, pero llegó esa gracia, esa luz del evangelio, llegó a nuestra vida cuando tal vez estábamos no ciegos físicamente, sino hundidos, hermanos, en el pecado. Estábamos sin esperanza de tener una relación con Dios. Estábamos hundidos en lo que eran nuestros malos caminos, pero llegó la gracia del Señor y eso pues lo podemos testificar aquellos que lo hemos experimentado. Por ejemplo, en el caso mío, para hablar algo de mi persona, en mi tiempo de vida pasada, yo pensaba que no era una persona impedida. Yo pensaba que tenía todos mis miembros y que no me faltaba nada. Pero a la verdad eso no era así, porque yo era una pobre persona impedida
en el campo espiritual. Estaba pensando que lo tenía todo, pero estaba prácticamente también, hermanos, estaba también impedido en comparación con este ciego que aparece acá. Pero vino esa luz, vino ese evangelio a mi vida, y en verdad eso fue lo que marcó desde ese entonces mi vida. Esa luz, esa obra llegó a mi vida, y es un hecho que llegó o ha llegado también a la vida de cada uno de aquellos que hemos experimentado este cambio o este contacto con Dios. Esto es lo que hace la diferencia con lo que es la religión. La religión lo que hace es adormecer. La religión lo que hace es crear expectativas en la persona. Pero la luz del evangelio o la obra de Cristo en el evangelio transforma las vidas. Hace cambios, hermanos, poderosos en la vida, de tal manera que las cosas viejas, dice la palabra, pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Eso yo lo puedo decir con toda libertad y con toda propiedad. Y lo puede decir también todo aquel que también ha tenido esta experiencia, ¿verdad? Claro, con la excepción de aquellos que no lo han tenido. No pueden como decir, y eso será verdad, que cuando llega el poder de la obra de Dios, como le llegó a este hombre necesitado, alguien puede decir, ¿será verdad eso que hay un cambio? Bueno, eso lo podemos testificar los verdaderos creyentes, que hay verdaderamente un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que se ha venido dando durante estos 2000 años, hermanos, estos 2000 años que nosotros tenemos de gracia. Ese ministerio del Señor que se ha venido extendiendo a través del mensaje del evangelio, ha venido haciendo esa obra en los impedidos espirituales, ha venido haciendo cambios poderosos, aun cuando la condición era en lo humano imposible que cambiara. Por ejemplo, cuando lo leemos nosotros acá con respecto a este impedido ciego, dice de nacimiento. ¿Quién podía ser alguien en la vida de este hombre si nació ciego? Es decir, este no había experimentado, hermanos, el disfrutar de ver con sus ojos la luz del sol. No tenía nociones de esto. ¿Quién podía hacer algo en favor de él? ¿Quién podía bendecirlo? El único que podía bendecirlo y que lo bendijo es la gracia, hermanos, la obra de Dios en Jesús, que se le manifestó a este hombre. Eso es lo que nosotros vemos más adelante. Y esta obra es tan peculiar que, hermanos, el Señor lo que hace es, dice, lodo, y el lodo lo moja con su saliva, y mire las cosas tremendas que hace Dios a favor de los necesitados. Dice que moja la tierra o el polvo con su saliva y le untó en los ojos al ciego, y el ciego, luego que le recomendó que se fuera a lavar al estanque del Siloé, el ciego quedó viendo. El ciego pudo disfrutar de ver lo que era la luz del sol, pero sobre todo ver la luz de Dios. Esto no lo hace la religión.
Esto no lo hacen, hermanos, los métodos humanos. Esta es la obra poderosa de Cristo. Vino, dice la palabra, que Él vino a dar ojos a los ciegos, a levantar a los paralíticos, a darle voz a los mudos. Y eso éramos nosotros. Éramos los ciegos espirituales, éramos los cojos o paralíticos. Nuestros pies siempre lo que hacían era lo mal, se dirigían a lo malo. Nuestra boca era muda para Dios y lo que hablaban solo eran sandeces de este mundo. Pero la gracia de Cristo hermanos, nos encontró en las condiciones más peopérrimas espiritualmente hablando. Y eso es lo que ahora nosotros somos. Y eso es lo que ahora nosotros disfrutamos. Y deberíamos de disfrutarlo. Y deberíamos de agradecerle a Dios. Porque, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que estábamos no solo ciegos, no solo mudos, no solo cojos, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado, pero ahora somos vivos para Dios. Ahora tenemos luz en nuestros ojos espirituales. Ahora tenemos, hermanos, voz para alabar a Dios. Esto es lo que hace la gracia en favor de los necesitados. Un aspecto sería que los que hemos recibido el beneficio maravilloso de la gracia, deberíamos, hermanos, de vivir ahora para diríamos, manifestar esa gratitud por el hecho de que muertos éramos, pero ahora vivimos. Deberíamos entonces tener como personas sacadas de esas condiciones, deberíamos de tener en nosotros enorme gratitud. Deberíamos de, por un lado, vivir en gratitud para con Dios. Ahora, esta gracia, dice el Señor cuando dice la noche viene, cuando está diciendo el versículo, bueno, dice, es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto el día viene, entre tanto el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto, como lo decía, que lo vamos a dividir en dos exposiciones. Aquí lo que podemos ver es que esta gracia de misericordia, hermanos, tiene, por supuesto, de acuerdo a este versículo, tiene un fin, tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque aquí dice el Señor que es necesario, a Él era necesario hacer esta obra de bendición, de bendecir al ciego, de bendecir al que espiritualmente estaba perdido, mientras tanto el día duraba. Mientras tanto el día duraba, porque luego de que el día se acaba, lo que viene es la noche. Entonces acá lo que podemos ver es que el evangelio de la gracia, hermanos, no será para que se quede en esta tierra para toda la eternidad. El evangelio de la gracia es mientras el día dura. Cuando habla de mientras el día dura, está hablando que hay gracia, que hay misericordia, mientras está todavía predicándose el evangelio de la gracia, mientras todavía se está manifestando el mensaje de salvación. Eso es lo que está diciendo, que a él le era necesario hacer la obra. Al Señor, al Dios del cielo, le es necesario hacer la obra de su Padre mientras el día dura.
Queremos decir entonces, hermanos, que a este momento, en este preciso instante, todavía el día, hermanos, de oportunidad, el día de luz, todavía nosotros lo tenemos. Todavía nosotros podemos, las personas ciegas espiritualmente, los que están muertos en sus delitos y en sus pecados, todavía a estas alturas, después de 2000 años, el día todavía sigue brillando. El día de la salvación, el día de la vida para el necesitado. Entonces todavía, lamentablemente, hermanos, las gentes no pueden percibir que todo esto llegará a su fin. Las personas no pueden percibir que este día llegará a terminarse. Diríamos en el sentido que este evangelio de la gracia no permanecerá por la eternidad en esta tierra. Este evangelio de la gracia, que es el mismo, la idea del mismo día, no será posible que esto se prolongue por toda la eternidad. Esta es la razón por la cual el Señor dice: mientras el día dura, me es necesario hacer la obra de Dios. Porque luego de que el día se acaba, literalmente nosotros vemos que lo que viene es la noche, cuando nadie podrá hacer nada. Esto es interesante por el hecho de que lo que se debería de hacer, por un lado, primero, los que ya tenemos esa gracia que se nos ha otorgado, deberíamos de vivir en gratitud para con Dios. Deberíamos de vivir para alabanza y gloria de su nombre, porque muertos éramos, porque ciegos éramos, porque cojos éramos, porque mudos éramos, pero ahora tenemos rehabilitado todo, hermanos, los aspectos de nuestro cuerpo. Deberíamos entonces de vivir para alabar a Dios, para vivir para Dios. Y aquellos que no tienen, hermanos, la luz del evangelio en su vida, que están todavía imposibilitados de las parálisis espirituales, de las sorderas espirituales, tienen todavía la bendición que todavía el día está vigente, el día todavía está brillando. ¿Acaso eso no es la misericordia de Dios? Yo me he preguntado, Señor, habiendo tanta maldad en este mundo, Señor, le digo, ¿por qué tardas tanto en hacer tu justicia en este mundo desagradecido, en este mundo que a lo bueno le llama malo? Y es ahí el Señor me responde cuando habla en Pedro que Él no quiere la muerte del que muere. Es decir, Él ha prolongado el día. Damos un amén. Ha prolongado el día porque Él no quiere la muerte del que muere, sino quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Esa es la respuesta que Dios me ha dado en algunas veces. Porque cuando vemos el trasfondo de este mundo, hermanos, es un gusanero, es una pudrición. Las sociedades está lleno de gusanos, de odio, entiéndase, el hombre, de ambiciones, de pecado. Y uno dice, yo le he preguntado al Señor, ¿por qué tardas tanto, Señor? Porque no quiero la muerte del que muere. Dicho de otra manera, Él sigue extendiendo su día para que los enfermos espirituales tengan la oportunidad
de, de poder beneficiarse de ese día, porque eso es lo que está diciendo el Señor. Mientras el día dura, tengo que hacer esta obra, o dicho de otra manera, tengo que brillar con la luz del evangelio mientras el día dura. Mientras el día dura, quiere decir que la oportunidad para los enfermos espirituales, la oportunidad que Dios les otorga es el periodo de la gracia. Y el periodo de la gracia a esta fecha ya lleva 2000 años de brillar este día de la gracia, o estos días de la gracia. Ese es, pero ¿quién asegura? Porque dentro de la palabra nosotros vamos a encontrar, hermanos, que vamos a ver los contextos de la palabra. Por ejemplo, el caso de los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé eran tiempos también convulsionados, por supuesto, pero nadie pensaba que llegaría la justicia de Dios y que Dios ejecutaría su justicia sobre los pecadores antidiluvianos. Nadie pensaba de los que se movían en el pecado como es el caso de ahora. Ahora la gente dice comamos y bebamos, porque de todos modos después de esta no hay otra, ¿verdad? Era la condición era la misma, ¿verdad? Pero viene el punto final. El día siempre llega a finalizar. Entonces Dios en ese tiempo les dio a los antidiluvianos un día de 120 años de oportunidad. Damos un amén. Un día de 120 años de oportunidad. ¿Cuáles fueron esos 120 años? Los años que se tardó Noé para hacer el arca de escape. Ese fue, hermanos, el día de ellos. Dios les dio el día de 120 años. Y en esos 120 años, la Biblia dice que Noé estaba haciendo las veces de los predicadores que se da hoy. Noé estaba haciendo las veces de los profetas. Noé era la voz de Dios para aquellas sociedades. Noé era el que le decía: dice Dios que va a enjuiciar a todos los pecadores de este entonces. Dice Dios que no dejará ni raíz ni rama. Dice Dios que viene juicio y va a enjuiciarlos a través de un diluvio. ¿Y qué era la reacción de aquella gente? La reacción de esa sociedad antidiluviana era: pero ¿cómo te atreves, Noé, a decir tan semejantes barbaridades? Que va a haber un diluvio de agua si nunca ha llovido. Estás totalmente fuera de serie, Noé. Nunca ha llovido. ¿Cómo puede ser que tú estés haciendo tales aseveraciones? ¿Cómo puede ser, Noé? Pero es que cuando Dios habla, Dios, hermanos, habla. Y la Biblia dice: el cielo y la tierra pasará. Vamos a regalarle ofrenda de palma. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ya Dios había determinado los 120 años de día para esta sociedad. Y la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Dicho de otra manera, era el predicador que tenía Dios para ese tiempo. Y le decía: dejen el pecado, porque viene el juicio. Y la oportunidad de ustedes para salvarse de ese juicio es que aprovechen el día, que aprovechen esta oportunidad
que Dios en su misericordia les está dando. ¿Cuál es la oportunidad que ellos tienen o que ustedes tienen? Desde el momento que se empieza esta arca, diría Noé, hasta el día que pegue el último clavo, ese será el día para ustedes. Ese será el momento de reacción para ustedes. Ese será el momento de escape para ustedes. Cuando ya pegue el último clavo, ya no hay nada que hacer. El día finalizó para ellos. Aun cuando ridiculizaron a este hombre de Dios, Dios siempre, hermanos, hace cosas, como decíamos, fuera de comprensión humana. Por ejemplo, Dios dijo, bueno, los voy a ahogar, los voy a negar en agua y no voy a dejar, voy a raer toda bestia, todo animal y todo hombre. Y llegó el momento, dice la Biblia, que se pegó el último clavo. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Llegó el momento que se pegó el último clavo, que le pegó el último brochazo de producto. Noé al arca, cuando vino la voz del cielo, le dijo, Noé, entra, tú y tu familia, y que entren también los animales que se han escogido. Y según se dice que entraron 45,000 animales, en un total, no tanto sería tan redondo los números, pero unos 45,000 animales entraron. Ahora alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo es que la gente de ese tiempo no reaccionó al día de oportunidad? Que en este caso su largura serían 120 años. Porque la gente no cree, hermano. La gente siempre no cree. La gente dice, no, dice, aquí es el infierno y aquí es el cielo. ¿Y qué puede hacer Dios ahí? Dios no puede agarrar a golpes, a martillazos el corazón de nadie, porque Dios no quiere obligar a nadie. Dios no quiere que alguien esté en el cielo en contra de su gusto. Los que vamos a estar en el cielo, vamos a estar bendecidos en el cielo. Vamos a estar cómodos, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios, ¿qué puede hacer Dios ahí? Ahí nosotros vemos que, bueno, ellos dijeron, no, nosotros queremos seguir, porque dice que la maldad había llegado tan grande que había subido el mal olor hasta el cielo de toda esa maldad de esa sociedad antediluviana. Pero Dios siempre otorga un espacio de oportunidad, un día. Dios siempre otorga ese espacio. Y a estos se les otorga. ¿Y qué fue lo que dijeron? No, pero el Señor dijo, Noé, entra tú y tus hijos. Y eso es bueno para los padres, ¿verdad? Porque ahí también nos da un mensaje. Noé fue un padre que incidió en los hijos. Fue un padre, no es fácil lidiar con los hijos, pero Noé fue sin duda un padre fuerte, duro, con carácter, que mientras los hijos querían andar por allá donde no deberían de andar o hacer lo que no era conveniente hacer, Noé los mantuvo haciendo la obra, haciendo el arca. Damos un amén, iglesia. Los mantuvo haciendo el arca, y eso les valió, hermanos, para que también ellos, también con sus mujeres, fueran las 7 o 8 personas que entraron en el arca. Esos aprovecharon el día de 120 años. También los animales, los 45,000 animales, y sería eso. Uno se pregunta, ¿y cómo puede ser
que el elefante tan mastodonte pudo entender. ¿Cómo puede ser que el burro, siendo tan orejón, pudo entender? Damos una amén, iglesia. ¿Cómo puede ser que la tortuga, siendo tan lenta, se logró meter? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Eso es lo que dice el proverbio. Aprende, hombre perezoso, de la hormiga que prepara su alimento en el verano para el invierno. Aprende, agarremos cátedra de los animales. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que ese animalón, ese gran elefante que parece que es un pelota de carne? Ya ve, así son las cosas. La jirafa con ese gran pescuezo, ¿cómo fue que lo dobló para meterse? Por eso es que el hombre no tiene excusa. Cuando las personas estén en el gran trono blanco, cuando Dios va a juzgar a todo ser humano, nadie podrá tener excusa. Sin duda el Señor le va a decir, mira la jirafa, porque las jirafas, hermano, yo vi en un parque una jirafa que yo las había visto en libros, pero son unos animales tan altas que comen arriba de los pollos de los árboles. Yo me quedé admirado y cómo entró este animal al arca. Dije, algunos dicen es que Noé consiguió las tiernitas y por eso, esas son ya especulaciones de la gente. Me imagino que cada animal entró en su especie y en su tamaño. Damos un amén. Pero como esta tortuga, ¿cómo pudo enterarse de que el día era de 120 años de oportunidad? ¿Cómo? ¿Desde dónde vendría esta tortuga? Pero aunque sea paso de tortuga, la tortuga se metió. La tortuga se metió. Porque, hermanos, es increíble que el animal bruto, aún con su condición de no tener, hermanos, de no tener razón ni voluntad, tiene instinto. Y a través del instinto ellos sintieron, hermanos, tufo o olor a muerte. Porque ya lo hemos dicho, por ejemplo, cuando va a haber un terremoto, las gallinas empiezan a chillar. Y no se ha dado. Los animales tienen más sensibilidad que los hombres, que dicen que son los más, hermanos, elevados en razón. Los chuchos, cuando va a haber una desgracia catastrófica, empiezan a llorar en la noche, empiezan a sentir, sin duda. El elefante sintió en su instinto que venía muerte y dijo, ¿para dónde agarro? Quizás pensó subir a una parte alta, pero dijo, no, yo siento que en esa parte alta no hay forma de que me salve. Me voy a meter mejor por esta rampla que ha hecho, que veo acá, y se metió a la rampla y se metió a la barca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se metió a la rampla y en la rampla lo llevó a la arca. Y se salvaron los animales. Pero todos los pecadores de aquel tiempo, ninguno se salvó. Excepto Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Le pregunto yo, ¿a dónde están sus hijos? Y felicito a esos padres que empujan a sus hijos a los asuntos de Dios. Porque le pregunto a los que lo mismo le da que los hijos se críen como bestias. Porque cuando el hijo no se le siembran principios y valores, es una bestia, es un burro, es un animal. Pero ¿quién es el responsable que va a hacer eso? Es el padre que empieza a sembrar en el hijo desde pequeño. Desde pequeño. ¿Verdad? Desde pequeño. Y eso
aunque cuesta, porque la rebeldía siempre ahí está, pero aunque cuesta, el padre dice, vamos, véngase, y ora por ellos y los empuja, y lo que se siembra se cosecha. Felicito a esos padres que se esfuerzan, pero no felicito a aquellos que los dejan a sus expensas. ¿Usted cree que es locura para los padres traer a los niños a sala cuna, luego pasarlos a la escuela bíblica? Se les está metiendo el temor a Dios, el conocer a Dios, pero los padres prefieren que se queden por allá, que se vayan allá a sus juegos, que se queden allá en sus computadoras, pero no llevarlos a la iglesia. Un día se les va a pedir cuentas a esos irresponsables padres, así como lo oye. Porque al igual que en una casa hay una cabeza, hay una mayordomía, eso se aplica, esa mayordomía en los hijos. El padre va a dar cuenta de esa familia, de esa pequeña iglesia, en ese, en ese juicio del gran trono blanco. Los padres, no crea que solo es de parir hijos y engendrar hijos. Hay que luchar, y aquí aprendemos de Noé, que sin duda no les fue fácil. Los hijos querían ir a chupar, querían ir a mujerear, y él mejor los casó y los mantuvo a mecate corto. Y no es fácil mantener los hijos 120 años sirviéndole en la barca. Hay que pelear, hay que luchar. Sin duda lo hizo Noé, pero tiene resultado siempre la obra que se hace para Dios. A la hora de que se pegó el último clavo y que se pegó el último brochazo, Noé entra. Tu mujer, también la mujer, es de felicitar a esos esposos que son esposos modelos, que inspiran a sus mujeres y que no son esposos patanes. Sin duda Noé era un hombre que inspiraba a su mujercita. ¿No se le reveló también la mujer? Que hay mujeres que aunque el esposo se inspire, ellas son rebeldes. Esas no vienen, esas van a venir en el culto de las 10. Y ya la mujercita de Noé le dice, sí, mi amor, le dice, hagamos esto. Pero te consta vos, mi amor. Mire hasta dónde nos hemos ido. De Juan 9:4, el día dura, para que se actualice. Mire hasta dónde vamos ahorita. Ya vamos ahorita vamos por Europa. Amén. Pero es la relación de la Biblia. Allá dice, mientras el día dura, la noche viene cuando nadie podrá hacer algo. El día de duración era de 120 años para esta sociedad pecadora, pero ellos no reaccionaron al tiempo de salvación que Dios les había dado. Reaccionaron 8 personas nada más. ¿Cuántos miles? ¿Cuántos miles? Según algunos entendidos, dividen la historia de la raza humana en tres pedazos. Por ejemplo, de Adán, fíjese bien, de Adán a Noé estaríamos hablando de 2000 años. De Noé a Cristo estaríamos hablando de otros 2000 años. De Cristo a esta fecha estamos hablando de otros 2000 años. ¿Qué quiere decir? Estamos a punto de que el día termine. Cada 2000 años hay un corte. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo, hermano? Cada 2000 años. Ahorita está para darse el corte. Ahora, el punto es, ¿quiénes son los que reaccionaron allá en aquel espacio, en aquel corte que se hizo
si es así, de esos 2000 años de Adán a Noé, 2000 años, aquí corto y aquí en juicio a todos estos, pero previo al juicio, yo les voy a dar un día de salvación, día de esperanza. Mientras tarda Noé en hacer su arca, ese es el periodo de gracia que tiene. No reaccionaron y luego lo que viene es la orden, métete, y sin duda, luego que se metieron los animales, la cebra, la jirafa, la tortuga, el burro, que de burro no tiene nada, ¿verdad? Se metió y luego se cerró el telón. Y se dice que no está en la Biblia. Y se especula que Dios cerró por fuera la puerta de entrada. Porque usando la lógica, sin duda fueron montones de gente ahí viendo, la comadre de Noé, el compadre, los sobrinos, los ahijados, los hermanos de él y todo el mundo. No hallaron luego que las lomas, los cerros se iban llenando de agua. Ellos decían, aquí solo anda el tío, hacían del compadre, vamos, si somos con él, somos amigos. Somos amigos. Y llegaron sin duda, eso no lo dice la Biblia, no lo va a encontrar. Pero hay una lógica que en la angustia uno siempre busca la sobrevivencia. Amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre se busca el sobrevivir. Siempre. Y ellos llegaron. Y sin duda, si Dios, mire cómo es de Dios de misericordioso, pero también vea usted el carácter de Dios. Si Dios le deja la llave a Noé, ¿cómo no le iba a abrir al sobrino? ¿Cómo no le iba a abrir al hermano que se había criado con él? ¿Cómo no le iba a abrir al vecino que estaba, porque era un hombre justo, era un hombre bueno, pues? ¿Cómo no le iba a abrir? Pero solo oía los gritos, abrinos, abrinos, compadre, abrinos. Queremos entrar, está subiendo el agua, todos los bajíos se han llenado de agua, los cerros, los árboles se están llenando, solo nos queda esta opción. Por eso es que dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora es el día de salvación. No es cuando ya se cierra la puerta, cuando ya se acabe el día. El día de salvación es hoy que estás vivo, vivito y coleando. Ese es el día de salvación. Ese es el día mientras dura el día. La obra, dijo Cristo, tengo que hacerla mientras el día dura. Porque la noche viene. ¿A qué se refiere la noche? Cuando ya se cierra la puerta. La noche viene cuando, aunque grites, aunque brames, aunque pujes, aunque llores, ya no hay tal que se abra la puerta. Tremendo. Ya no hay forma que se abra la puerta. Por ejemplo, el día. Vamos a ver si les hago un pequeño examen. ¿Cuáles son las divisiones que se supone con las cuales se divide la historia humana? Vamos a ver. Voy a ver si aquí algún hermano me puede ayudar. Yo la dije hace un momento. ¿Cuáles son los espacios? ¿De cuántos son cada espacio? De 2000, 2000, 2000. Ahora, ¿quién puede dudar que ahorita estamos para que se haga corte? Es decir, para que se cierre la caja, así como en las contabilidades, en los negocios. Ahorita en la gasolinera, mire, ahorita no puedo venderle porque ya hice corte. Ahorita están para hacer el corte. Ahora, digo, está ahorita para darse el corte, es decir, se cerró, se acabó el día. Está para darse. ¿Por qué está para darse?
el ambiente mundial, eso es lo que está anunciando. Estoy a las puertas, estoy a las puertas. ¿Qué señal habrá, Señor, de tu venida? Bueno, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor obvió la pregunta, le dice, ¿cuándo vas a venir, Señor? Y le dice, bueno, las señales de mi regreso es que habrán terremotos en diferentes partes del mundo. Siempre lo han habido, terremotos, pero las dimensiones de los terremotos de ahora, ni parecido a los de hace 1000 años atrás. Habrá guerra y rumores de guerra. Han habido dos guerras nucleares, dos guerras mundiales, pero el hombre siempre ha vivido en guerra. Pero vea cómo cuando ya la mujer está para parir, como que se va a dar ya el parto, empiezan los dolores más fuertes. Por ejemplo, ya los dolores más fuertes, se dice que se le llaman dolores de tiempo teológicamente, del 1900 a esta fecha, se le llama los dolores de parto, dolores ya precisos, porque del 2000, del 1900, la primera guerra, el 1918, la tercera guerra, el 1944, los dolores siguen. La primera guerra fue menos que la segunda. La segunda fue más terrible, son un puño de millones. El dolor es más serio. Y así van los dolores cuando ya el cipote ya va a nacer. Y así va la secuencia de los dolores. Ahorita estamos en el periodo de los dolores de parto. Entonces viene ahorita el escenario. ¿Quién puede pensar que nos vamos a librar de una guerra nuclear? Que es lo que ya se oye constantemente. ¿Qué significa? La palabra se ha cumplido. ¿Qué significa? Si hablamos de hambre, de pestes, ahorita acabamos de pasar, que es lo que el Señor dijo, habrán pestes. Que es lo que ya experimentamos un poco de eso, y más que van a venir, dolores de parto. ¿Qué significa? Para hacer el corte. Y todavía algunos de nosotros que oímos la palabra y venimos los domingos, venimos a saber aquí. Y eso es lo más irónico. Porque muchos de nosotros seguimos en el pecado. Muchos de nosotros no nos centran ni nos hace ningún efecto la palabra. Seguimos picándola de evangelio, seguimos picándola de santos, pero de santos estamos bastante alejados. Ahora, ¿cuál es el problema que esta gente va a tener? Esa gente, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. O sea que los que tienen el mayor problema son los que a más se les ha dado, que serían los que debían de haber reaccionado al día de luz o el día de oportunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita que hacen el corte de caja, estamos a punto, yo digo, estamos a las vísperas de que la iglesia se vaya. Porque si repartimos el tiempo 2000 y 2000 hasta ahorita, ya no hay espacio según el programa de Dios, y también ese programa pues se piensa que es así, que el programa de Dios son 7000 años. Entonces, si ahorita se hace el corte, empiezan los otros 7 años que complementan este periodo, y entra el milenio que complementan los 7000 años. Ahorita estamos a punto de que se hagan corte de caja, se cierra la puerta, se acabó el día, lo que viene es la noche, y luego muchos de los que oímos la palabra y ni pío hicimos, y ni quisimos levantarnos, ni quisimos hacer pasos de obediencia al arrepentimiento, se repetirá la historia. Oigan, esto es lo que voy a decir. Todas estas sillas
todo este predio, todo estas instalaciones, el día que hagan corte de caja, usted va a traer a toda su colonia, su familia, toda su gente, va a decir, estos lugares no van a caber la gente, no van a caber la gente. Y usted va a decir, hoy sí quiero aceptar, hoy sí quiero reconciliar, hoy sí quiero firmarme. Pero el día pasó y la noche es la que viene. Y en la noche ya no se puede hacer nada. ¿Cuántas personas, le pregunto, usted cree, le da testimonio, como dice Pablo, que nuestro espíritu nos da testimonio si somos de Dios o no somos de Dios? No necesita que el pastor le diga a usted de Dios. No, mi espíritu al espíritu le confirma que somos de Dios. Le confirma eso el espíritu, entonces esté en paz. Conságrese más. Pero si usted sabe que anda echando sus canitas por ahí, tiene dos mujeres y un camino, y no se ha querido soltar de ella, y tiene otro amorcito por ahí, y echa de vez en cuando otra canita por ahí, llegará el momento, hermanito, cuando se repetirá la historia. Oiga, de Noé, ábrenos, compadre, ábrenos, tío. Pero como el tío no tenía la llave, se la había llevado el Señor. ¿Cuál es la figura de la barca de Noé ahora? Ahora es Cristo. Él dijo en Juan, yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare hallará pastos. El que entrare es voluntario. Todo este lugar, todas las iglesias se van a llenar, no van a necesitar buses. Todos van a querer iglesia. ¿Y el pastor y a dónde está? Y los pastores carnales van a estar, hermanos, inventando, pero los pastores reales habremos volado con Cristo en las nubes del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿quiénes son los que van a levantar? No es solo porque uno se congrega en una iglesia que ya tiene la visa lista. Cuesta, hermanos, entender esto. Le voy a poner un ejemplito así sencillo, que no me gusta ponerlo, pero yo tengo tiempo de que me dan la visa. Me la dan siempre para 10 años. A toda la familia nos dan la visa. Pero ahora últimamente la modalidad es que ya uno no tiene que ir a hacer cola, solo llena papelería. Y luego, hermano, menos de 15 días ya viene la visa con otros 10 años. Yo me pregunto, ¿por qué? Y por ejemplo, para hacer una cita, ahorita en la embajada le llevan por lo menos un año para que lo atienda. Y después le piden todas las magníficas de la vida. Y para decirle no. Pero yo me ponía a pensar, ¿y cómo es esto que ahora con esta gran facilidad es tu récord? ¿Es tu cuidado que has tenido de ese asunto? Así viene siendo parecido a la vida espiritual. Uno tiene su récord. Uno ya sabe, bueno, ya yo no soy tan pícaro ya. Yo sé que el día que suene la trompeta ya mi visa ya está múltiple. Pero el problema es cuando uno tiene visas chabeleadas. Ahí con los coyotes que le ponen un sello, preso va a terminar. Pero aquí, en esto de la vida espiritual, hay que andar con pinza, hay que andar con mucho cuidado. Porque el problema es que si no te apercibes ahorita que el día está vigente, después ya nada hay que hacer. Esa visa espiritual tiene que decir Dios, no, si a este no hay necesidad que venga a hacer cola, este ya me lo puedo, ya es confiable, así que denle en otro periodo. Así es Dios. No, dice
Pero dice, este va a la iglesia, ¿cuántos años ha estado en la iglesia? Y nunca se ha compuesto. Y viene y se hace el corte de caja, se acabó el día, y entonces la gente corre, quiero cielo, quiero cielo. Ya no va a haber más oportunidades, señores. Porque, vuelvo a repetir, el Señor siempre dice, si oyeres hoy mi voz, no es cuando cierren caja. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que todavía está brillando para muchos de nosotros. Y el que tenga que reconciliarse, hágalo, hermanito. ¿Sabe por qué le predico yo así? Porque yo no quiero verme involucrado con Dios, en que Dios me vaya a decir, tú no les predicaste la palabra. Yo quiero librar mi responsabilidad. Por eso es que a Noé, a Ezequiel, le dijo el Señor, hijo de hombre, predícales, diles. Porque si tú no lo haces, el pecado de esos a quien tú no les has predicado será sobre ti. Pero si tú les predicas, hijo de hombre, y ellos no reaccionan, limpio y sin culpa estás de pecado. Hay lugares donde a uno le dicen que va para el cielo con todos zapatos y aún todo amolado espiritualmente. Ahí le están haciendo fraude espiritual. Es mejor que el médico le diga a la persona, usted necesita operación urgente, y no que le vaya a decir, mire, le voy a dar unas pastillitas y unas mantequitas y con esto, y luego se muere el cliente. Es mejor lo recto, es mejor lo claro, y eso es lo que hacemos acá. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.